Todos los días estás expuesta a situaciones retadoras, corriendo de un lugar a otro y tomando decisiones de impacto que sin darte cuenta te has convertido en una mujer todoterreno. Sí, una mujer todoterreno en la vida, en tus relaciones, tu carrera, las finanzas, los negocios y mucho más. Soy Verónica Mendoza y te invito a nuestro programa Mujer Todoterreno, un espacio vitamina en donde traeré para ti temas y expertos que te inspiren y contribuyan a potenciar la mujer extraordinaria que eres. Hola, muy buenos días, feliz martes de Mujer Todoterreno. Bienvenidas a este espacio vitamina para inspirar, motivar, crecer juntas, pero sobre todo para potenciar a la mujer maravillosa que habita en ti, en mí y en todas. Y hoy tenemos un temazo. ¿Y sabes por qué es un temazo? Porque yo que me dedico al tema de bienestar integral y transformación, uno de los hábitos que poco consistentes somos, ¿verdad? Y que tenemos poca cultura, sobre todo en nuestro país y seguramente en otros países, es el tema de la prevención. Y aquí te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuántas veces has escuchado historias, ya sea propia o de alguien más, que se quedaron con problemas porque mamá, papá, esposo, esposa o alguien directo no dejó un testamento? Y hoy están pasando por un proceso largo, tortuoso, costoso y bueno, pues ahí están, ¿no? O eres de estas personas que dicen, no voy a hacer el testamento porque no vaya a ser que me esté firmando mi sentencia de muerte y capaz que lo hago y mañana me muero, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todos estos temas y te lo pongo en la mesa para que tú reflexiones cómo ha sido, ¿verdad? ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Lo has escuchado? ¿Lo estás viviendo? O pues tienes estas creencias que de verdad uno de los tesoros que yo puedo compartirte es que el hábito de la prevención nos genera paz y tranquilidad en todas las áreas de nuestra vida, económica, mental, emocional, física, en todas. Y hoy quiero presentarte una invitadaza, ¿verdad? Una mujer todoterreno, por supuesto, una mujer todoterreno en estos temas legales. Y ella es Karina Ramos Cuevas. Ella es licenciada en Derecho, es aspirante a notaria, también es notaria adscrita actualmente y es del licenciado Israel Ramos, titular de la notaría 59 en Veracruz, y es maestrante de la maestría del Derecho Civil por la Universidad del Valle Dorado. Es participante en diferentes foros como conversatorio organizado por el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, More Latinoamérica. Es participante en los cursos de actualización notarial, fiscal notarial impartidos por el Colegio de Notarios del Estado, así como el Colegio Nacional Notariado. Actualmente es participante en el Diplomado Teórico y de Práctica Notarial con énfasis en la legislación, por supuesto, veracruzana, impartido por el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz y la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, es una mujer sumamente preparada en estos temas, una mujer todoterreno que constantemente se está preparando para pues conocer los detalles finos de las leyes. Y pues antes de comenzar esta charla, quiero darle la bienvenida a Cari. Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Mujer Todoterreno. Hola, Vero, muy buenos días, muchas gracias por esa bonita presentación. Muy buen día a todo tu auditorio de Mujer Todoterreno. Gracias por esta gran oportunidad de compartir pues la importancia de este tema, ya que una mujer todoterreno pues hace todo movida por el amor propio, por el amor a todos los que la rodean, ¿no? Y por ello les comento que el otorgar el testamento es un acto de amor para sus familiares,
para que ella pueda decidir a quién y cómo va a heredar. Totalmente, totalmente. Oye, y a manera de chascarrillo, ¿verdad? Hoy es 19 de septiembre, ¿verdad? Y entonces cuando la Tierra, ¿verdad? Se mueve aquí en planos chilangos. En todos lados. Oye, y ya nada más por eso, pues hay que estar prevenido, ¿no? No vaya a ser que nos dé la temblorina y por ahí dejemos algo pendiente. Oye, y dices algo muy importante. Desde el amor. Me encanta que lo comentes, Cari, porque este es un espacio de crecimiento y desarrollo personal, de ser mujeres todoterreno desde el amor, ¿sí? Y es también un espacio de despertar de conciencia. Entonces, yo he tenido de manera personal, y bueno, que levante la mano, por favor, ¿quién ha estado en una situación, ¿quién no ha estado más bien en una situación de estas? A todas las edades, todas las edades, y hoy lo veo yo, y que lo comentábamos por la radio, digo por teléfono cuando estábamos preparando esta entrevista. Yo le comentaba a Cari, ¿no? Este tema del testamento lo tengo pendiente desde hace 3 años y con el pretexto de la pandemia, pues no lo había hecho. Y le digo, o sea, qué irónico, ya tengo servicio funerario, pero no tengo el testamento a quien le voy a dejar mis fortunas, ¿no? ¿No? Entonces, Cari, platícame un poquito de ti, ¿Cómo surge este amor por apoyar a las personas en este tema tan delicado, tan común y con tanta falta de información, y yo te podría decir hasta ignorancia en este tema? ¿Cómo es que llegas a asesorar a estas personas? Tú ya lo viviste, te diste de topes, y ¿cómo fue que tú te vinculas o decides ayudar a las personas en este tema tan importante? Pues bueno, primero mi profesión es asesorar, ¿no? En el ámbito notarial, pues es lo que hago día a día en distintos temas. Todo lo que tiene que ver con notaría, como escrituraciones, esto que es el testamento, y en este mes que se denomina o se conoce el mes del testamento en todo el país, pues bueno, con mucho más razón, ¿no? Entonces, pues desde la raíz de mi profesión, la verdad es que me encanta asesorar en todos los temas, y este tema, pues últimamente me ha apasionado más. Siempre conoces mucho más de las personas, vienen todos con cada tema, con cada caso, unos muy tristes, otros muy, pues de alguna manera saludables o con término feliz, ¿no? Porque vemos desde el proceso del asesoramiento. Tengo un cliente al cual hicimos 2 testamentos, y bueno, él desde el amor a su familia dijo, pues todo para mi esposa, y de ahí mi esposa verá qué es lo que hace, ¿no? Uh-huh. Cada quien tiene muy distintas formas de pensar, y bueno, después, ya viendo el proceso para que se adjudiquen y demás, su esposa viene y sigue llorando conmigo, ¿no? Seguimos viendo su tema, y le digo, oiga señora, pero digo, su esposo pues quiso dejarle bien. No, me dice, solo me dejó problemas. Pues porque bueno, tristemente sus hijos no están conformes con lo que su esposo dispuso, ¿no? Pero así como eso, hay otros casos donde puede uno ver que efectivamente las personas pues aceptan la voluntad del testador, y todos bien, todos en paz, pero pues también quiero decirles que no se preocupen por lo que vaya a pensar los demás, sus hijos, o a quienes quizá no les dejen en parte igual, o que se sientan ofendidos, o que no se sientan queridos, ¿no? O sea, es un acto libre, es un acto personal, y pues cada quien sabrá, y por eso es tan importante que
que elijan a quién quieren designar como sus herederos o legatarios. Totalmente, totalmente. Y creo que es muy importante. No sé si a partir de la pandemia hubo más conciencia sobre hacer los testamentos. No sé cómo les fue, si subió como este requerimiento, estas asesorías. ¿Cómo fue con este tema de la pandemia? ¿Ha habido un cambio o seguimos en las mismas? No ha habido mucho cambio en cuanto a la cultura. Yo creo que tienen miedo y ya cuando acuden a nosotros, en caso de pandemia, es cuando ya se sentían muy mal o ya estaban hospitalizados. Y es lo que regularmente pasa. Entonces, esto es un llamado. Ahorita pues ha habido mucha publicidad en torno a llamar a las personas a que acudan al notario de su confianza para que lo otorguen, que no esperen al momento de sentirse mal o que ya no sean capaces, que eso es lo peor, ¿no? Para poder otorgarlo. Así. Y otra cosa, algo que sí revolucionó, que es súper importante y por ejemplo a toda tu audiencia, es que sí hay muchos más emprendimientos. Ya sabes, estuvimos en casa y buscábamos mucho alimento a domicilio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, también muchas personas a lo mejor perdieron su trabajo y que causó mucho emprendimiento. Entonces, uh-huh, si tú piensas que no tienes algo que heredar, a lo mejor tu emprendimiento es algo que ya puede generar un derecho de autor, un registro de marca. Entonces ya tienes algo que heredar, ¿no? A lo mejor tu pozole ahorita que acaba de pasar el 15 de septiembre Ay, qué rico. Es el mejor pozole del mundo, ¿no? Y tú tienes por ahí una receta secreta. Uh-huh. Entonces, ¿quién te dice que no tienes algo que heredar? Todos podemos tener algo que heredar. Por ejemplo, en la cláusula universal, o que le llamamos el testamento universal, pues siempre se dice que heredas todos los bienes presentes y futuros y los derechos, ¿no? Que puedas uh-huh tener. Entonces, pues entra todo. A lo mejor es esto el día de hoy, tú tienes este programa que ya tiene unos derechos. Uh-huh. Entonces, bueno, no nada más esperemos a ver como físicamente cosas materiales, un coche, una casa, ¿no? La cuenta del banco de X millones. De Suiza, obvio. No, hay que estar... Sí, exacto. Oye, pues me has abierto el panorama porque yo tenía pensado hacer mi testamento exclusivamente con los bienes, con la parte material, pero esto que estás comentando es muy importante porque aquí en Mujer Todoterreno, pues también hay en nuestra audiencia muchas mujeres y hombres, por supuesto, que son emprendedores. Sí. Y bueno, pues eso es una muy buena reflexión. A veces nos sentimos que no tenemos como nada, como tú dices, ¿no? Nada que heredar. Exacto. Pero hay muchas cosas que más allá sí se pueden dejar como un legado. Me encanta. Gracias por comentarlo, Cari. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué es un testamento, Cari? ¿Qué es un testamento y qué tipos de testamento pues están disponibles para nosotros? Pues mira, Vero, el testamento es un acto personalísimo, libre, irrevocable. Personalísimo porque lo va a otorgar cada uno en particular en un solo acto, en un solo instrumento. No lo pueden otorgar dos personas en un solo instrumento. Por ejemplo, libre porque es voluntario, porque no voy a estar coaccionado, no va a haber dolo o no debe haber dolo, uh-huh, ¿sí? Irrevocable porque pues cada vez que otorgo yo un nuevo testamento se va a revocar o anular el anterior. Okay. A menos que haya alguna cláusula que se considere irrevocable en la ley, uh-huh, y que hasta el día de hoy esa cláusula irrevocable es el reconocimiento de un hijo que se puede hacer mediante testamento. Si yo hago hoy un testamento y estoy reconociendo a un hijo,
y 3 meses después hago otro, se pueden revocar todas las demás disposiciones que otorgué ahí. Okay. Pero ese reconocimiento de hijo ya no. Ya dijiste, ¿para qué dijiste? Ya no. ¿No? Okay. Y bueno, ¿qué tipos? Ok, sí. Ay, discúlpame, es que me quedé sorprendida. Nada más como para, perdón que te interrumpa. Esto quiere decir que si yo en algún testamento dejo a mi hijo y lo reconozco, en el siguiente testamento yo puedo hacer modificaciones de todas las personas, quito, pongo, la distribución también la puedo cambiar, pero ese hijo ahí queda. ¿Es eso? Sí. Ok. Sí, así es. Esto pues básicamente es para los señores, ¿no? Ok, sí. Que bueno, tuvieron un hijo por ahí. Y otro por allá. Pero exactamente, pero no lo reconocieron legalmente en su momento, entonces pues dicen ya cuando yo me muera pues ya que se enteren, ¿no? Entonces ya es el reconocimiento mediante testamento. Okay. Hay personas que también tuve a alguien que bueno, no lo reconoció, pero dijo, yo sé que es mi hijo, se llama de tal manera y le voy a heredar tal cosa. Okay, perfecto, pues también, ¿no? Okay. Y bueno, ¿qué tipos de testamento? El testamento que regularmente realizamos en la notaría es el testamento público abierto. En el estado de Veracruz existe otro tipo de testamento también ante notario, que es el público cerrado, que en la mayoría de los demás estados ya no existe por la complejidad, ¿sí? Porque sí puede ser redactado de puño y letra, pero pues se tiene que llevar ante notario y tiene ciertas características que de no realizarse así, pues es nulo. Entonces, lo más certero y lo que prevalece el día de hoy en todo el país es el testamento público abierto, donde tú vienes ante nosotros, solicitas una asesoría, te atendemos, o la mayoría de las personas vienen acompañados y bueno, les pedimos que entren a la asesoría solitos. Y entonces pues ya empezamos una plática, una charla así como ahorita contigo y a ver, señor, qué es lo que usted desea, sabe lo que es un testamento, sabe cómo puede heredar y bueno, y ahí llevamos la plática y nos vamos dando cuenta que a veces pues los traen, ellos no quieren venir, los traen, ¿no? Porque están así como que volteando hacia la puerta, hacia la ventana, si está muy cerca el familiar. Sí, hay casos muy tristes verdaderamente, pero pues bueno, hay de todo, es nuestro deber asesorarlos, tratar de darle la mayor confianza. Yo creo que por eso siempre decimos, ve con tu notario de confianza, pues a la vez nos convertimos casi que en parte de la familia, sacerdote. Sí. Así es, o sea, de verdad, y a veces me dicen, oiga, Alex, ya lleva como 1 hora en la asesoría, y le digo, pues sí, o sea, a veces no puedes decirle a las personas, sabe que ya se cumplió su tiempo, ¿no? Claro. Hay gente que de verdad necesita ser escuchada. Como parte también de psicología, ¿no? Porque es muy fuerte, me imagino. Todavía no lo hago, lo voy a hacer este mes, voy a ver qué siento al momento de firmar ahí, ¿no? Pero estoy pensando, mira, mis papás ya no viven y tengo aquí tengo 2 casos, ¿no? Mamá murió intestada y ha sido una patada, pues allá donde más duele, en el corazón, por no decir otra cosa. Claro. Y papá sí murió con testamento y de cualquier manera hay terceros involucrados y ha sido también una patada en las espinillas, ¿no? Pero también pienso hoy en familia y en amigas que están viviendo con sus padres, que empiezan a tener dificultad para, tal vez con la mente, no tienen claridad por la misma edad o por alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo sucede esta parte de hacer el testamento cuando la persona no está al 100% en
en sus facultades, podríamos decirlo de esa manera. Pues si sus facultades mentales no se encuentran al 100%, ya no son capaces de otorgar testamento. Uh-huh. Si la persona, hay un supuesto en ley, cuando la persona tiene intervalos de lucidez, un tipo de enfermedad psiquiátrica podría ser, entonces, bueno, hay requisitos especiales, el familiar lo solicita al juez y ante el juez se lleva un pequeño proceso donde acuden testigos, un médico, el notario, se certifica esa resolución del juez y entonces lo puede otorgar ante notario, obviamente en un intervalo de lucidez, y tienen que acudir los testigos, el juez, el médico, todas las mismas personas que estuvieron en ese proceso. Entonces realmente sí se vuelve algo complicado. Cuando ya están en una etapa así, pues lo único que podemos hacer es ya tramitar su estado de interdicción para tener la tutela de la persona y de sus bienes. Okay. Entonces, el tutor es otra figura en el testamento, al otorgar el testamento. ¿Cuáles son las figuras? Bueno, o las partes. Uno es el principal del testamento. Y el trador va a designar herederos y o legatarios. Los herederos son a título universal de toda la masa hereditaria, de todo lo que yo posea al momento de mi fallecimiento. Y el legado es algo específico a alguien en particular, es decir, a mi hija fulanita, la casa ubicada en tal lugar, a mi hijo tal, pero a lo mejor yo el día de hoy, como dices, mis papis ya están mal y yo soy la tutora de mis papás. Entonces, ¿qué va a pasar si yo falto y mis papás siguen vivos? Bueno, entonces puedo designar algún tutor o bueno, ya mis hermanos llevarán a cabo algún proceso o alguien más que le corresponda. Oye, si mis hijos son menores de edad. Sí. No, adelante. Si mis hijos son menores de edad, de igual manera, puedo designarles un tutor testamentario. ¿Cómo va a poder ser esto? Solamente los que podemos tener la tutela somos ambos padres. Si falta uno, pues el otro es el que tendrá la tutela. Pero si faltamos los dos, entonces el juez va a decidir si viven mis papás, si viven los papás de él, etcétera, o el familiar más cercano. Entonces, para evitar eso, puede designar un tutor testamentario para que sea quien tenga la tutela de mis hijos cuando mi esposo también falte, por ejemplo, y los niños sigan siendo menores de edad, ¿no? Ahora, hay otra figura, que es el curador. ¿Qué va a hacer el curador? Bueno, el curador va a vigilar lo que haga el tutor, que lo esté haciendo bien. Entonces, esas figuras son así muy importantes que todos las conozcan, que sepan de ellas, para que cuando acudan a alguna asesoría, pues puedan decir, yo escuché por ahí que esto, y bueno, pues ya se explicará en cada caso. Uh-huh. Exacto, entonces las figuras serían el testador, el heredero o heredera, el tutor, uh-huh, el curador y ¿qué diferencia habría entre el curador y el albacea? Porque entiendo que el albacea también es como como administrador de eso y es el vigilante, ¿no? De que se distribuya conforme a la voluntad de la persona. ¿Cuál sería la diferencia? Así es. Bueno, el albacea es la figura que va a prevalecer siempre. Es quien va a representar al testador después de la muerte, uh-huh, va a administrar los bienes en tanto no sean entregados a los herederos o legatarios. Si hay algún tipo de tutela, pues el albacea no va a estar al pendiente de que el tutor haga bien su función. Esa función le corresponde al curador. Es otra
es otra figura. Al albacea, pues bueno, los que están pendientes son los mismos herederos. Lo que pasa aquí es que a veces los albaceas se quieren tomar otras atribuciones que pues no les corresponden, ¿no? Sus facultades son pues denunciar el testamento, abrir el proceso de la sucesión, entregar los bienes a los herederos o legatarios en un tiempo que también la ley señala, bueno, a ver, si ya pasó un año y no has entregado los bienes o no has avanzado a la siguiente etapa que es de ese proceso, pues entonces los mismos herederos pueden solicitar que lo remuevan del cargo. Se recomienda también en la asesoría que, bueno, tu albacea pues sea tu mismo heredero o de los que son herederos para que no creen conflictos. Hay personas, ahorita tengo un caso así, ya falleció el testador, estamos en la sucesión y puso como albacea pues a un compadre de mucha confianza, pero pues el compadre dice, no, pero es que a ver, aquí tiene que decir esto, y él como que quiere modificar la designación que hizo el testador, ¿no? Entonces, a ver, mire, eso no se puede, ya eso está aquí, sí, pero es que no le tenía que haber dejado a este hijo, sí, pero usted no tiene ya por qué juzgar lo que el testador dispuso, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Wow. Oye, no, es que esto es un tema, mira, yo aquí la pregunta sería en cuanto, no, estoy así, ¿no? En cuanto a la albacea, se recomendaría, bueno, que sea parte de los herederos, pero se recomienda poner más de una albacea en el testamento, en caso de que uno fallezca o, digo, porque yo lo he visto en mi familia, ¿no? Ponen como el albacea a alguien más joven y sácatelas, ¿no? Pues resulta que murió y entonces, bueno, sería esa la pregunta. ¿Más de una albacea sería recomendable? Sí, siempre se puede poner, puede ser una albacea o dos albaceas, albacea sustituto, incluso pues un albacea sustituto del sustituto, ¿no? Eso es una previsión. Cuando hay pueden actuar dos albaceas simultáneamente, pero bueno, tu pregunta es enfocada a que uno no, ya murió, o puede ser que no acepte, ¿no? Que sea muy prudente y diga, no, a ver, yo no soy parte de esto, que sea uno de los herederos, en el caso que haya dejado designado a un tercero y diga, yo renuncio a ese cargo y no lo acepto. Okay. Y lo mismo pasa con los herederos. Lo recomendable es dejar herederos sustitutos. ¿Por qué? Precisamente porque por cuestión natural, pues dices, bueno, quien es mayor muere primero, pero resulta que no es así. O sea, nadie tenemos la vida comprada y pues tristemente a lo mejor mi hijo pudiera morir antes que yo. Entonces, de hecho, en la redacción siempre se pone, designo mi heredero a tal persona. En caso de fallecimiento. En caso de incapacidad, renuncia, pues o fallecimiento, nombro como heredero sustituto a, y entonces, bueno, así super. Es, esa es la previsión. Súper. No, sí, es que son pequeños detalles que no estamos educados para eso, Cari. No estamos educados para eso. Y otro de los temas que mencionaste en el tema de los hijos, creo que ahorita enfocamos el testamento solamente como para la parte de los bienes. Pero dijiste esto súper importante de los niños. Yo recuerdo que cuando mamá murió, pues yo era muy joven, tenía 30 años y mi hijo era pequeño, tenía 6. Y de verdad es que yo decía, si me pasa algo, ¿a quién le voy a dejar a mi hijo? ¿No? O sea, yo tenía un seguro de vida, la parte económica para que fuera escuela privada y todo estaba cubierto. Sin embargo, yo decía, ¿cómo se hace esto o sea, ni siquiera tenía, hasta ahorita que lo estás diciendo, gracias a Dios no pasó, pero
Pero yo decía, claro, a mi hermano, a mi tía, ¿no? Pero al final no hay nada escrito. ¿A dónde se van esos niños, no? Si no hay un Así es. documento oficial que respalde la decisión de los padres. Claro, en esos casos, bueno, el juez es el que decide, ¿no? Con el pariente más cercano, ¿por qué? Porque el menor no puede decidir. Entonces dice, a ver, o sea, se ve en la línea de parentesco y pues el que sigue o el que sigue, y porque pues también pueden esas personas decir que no. Digo que también a veces es lo más sano, ¿no? Dice una notaria, más vale una colorada que 100 descoloridas. Entonces, pues, Totalmente. imagínate en eso, ¿no? Decir que sí y no poder cumplir realmente con esa responsabilidad, pues es algo bastante, bastante delicado. Sí, totalmente. Amigas y amigos, porque esto seguro lo van a estar escuchando también hombres. Esto es un tema muy serio. Hay que tomarlo en serio porque esto yo les comentaba que uno de los hábitos, yo me dedico al tema de cambio de hábitos, transformación personal, bienestar integral. Uno de los hábitos que es importante practicar es la previsión, ¿sí? La previsión y prevención. Porque eso nos va a dar mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Ahora, a veces pensamos, ok, ya mi mamá, mi papá, mi esposa o quien sea, ya hizo su testamento. Y pensamos que pues fallece la persona, vamos al abogado, se abre el testamento y ya, pues ya se puede hacer la adjudicación de los bienes o de lo que sea que hayan dejado. Y la verdad es que no, cariño, tan cuesta tiempo Así es. para poder poner todo eso en orden y ahora yo lo pienso, ¿verdad? Es inmediatamente tienes que hacer tu testamento en cuanto ya tienes esa adjudicación. Sí, bueno, puedes inclusive, por ejemplo, me dices, la asociación de mi mami todavía la tenemos en proceso. Uh-huh. De esa asociación, tú ya tienes derechos hereditarios. Entonces tú pudieras heredar o legar en específico esos derechos. Que está en proceso. De esa, exactamente, de esa herencia. Por ejemplo, lego a mi hermana, fulana de tal, los derechos que me corresponden de la sucesión de mi madre, la señora tal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? A lo mejor si tú falleces antes de que culminen con ese proceso, porque también pasa, a veces son 10 herederos, están en el trámite, en el proceso y fallece uno, entonces hay que tramitar esa otra sucesión y se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? De sucesión tras sucesión, pero pues deben saber que ya son titulares de esos derechos. Desde que fallece la persona, haya dejado testamento o no, bueno, quienes dejó en testamento pues ya tienen esos derechos. Y si no dejó testamento, pues los que legítimamente les corresponde heredar conforme a la ley, pues ya tienen también esos derechos. Ok, súper interesante. Entonces, Cari, para recapitular, el testamento es voluntario y personal, ¿verdad? Nosotros Así vamos es. al notario, tomamos la asesoría, tomamos las decisiones. En caso de que sea una persona que por alguna circunstancia, sea edad, una enfermedad, un accidente, no cuente con todas sus facultades, de cualquier manera es acompañarlo y el notario les dará indicaciones para cuál es el proceso en ese caso en particular. También en el testamento se puede dejar a los tutores para los hijos en caso de ser menores de edad. Una vez que ya está ese testamento documentado, firmado, ¿quién lo resguarda? ¿Quién lo resguarda? Hay que dejar una copia con el notario, hay que informarle a alguien, hay que dejar una copia con el pariente en casa. ¿Cómo sería ese paso en particular?
Sí, ustedes firman el testamento ante notario y ¿qué firman? Firman el protocolo en el protocolo de la notaría. Esa hojita, digamos, donde ustedes firman, se queda para siempre resguardado en la notaría. A la persona le entregamos su testimonio. En ese testimonio va inserto un aviso que tenemos que dar. En el caso del Estado de Veracruz, damos un aviso o un informe a la Dirección General y Archivo de Notarías en el que se indica el número de testamento, la fecha y algunos datos de quién otorgó el testamento. Y a su vez la dirección replica esa información a nivel nacional. Entonces, cuando una persona fallece y se abre ese proceso de sucesión, pues se solicita ese informe y es ahí cuando se enteran si ese testamento que tienen hoy en día en sus manos es el último que otorgó la persona. Nosotros entregamos ese testimonio y ya el testador puede decidir guardarlo en su caja fuerte o guardar el original en su caja fuerte y dar una copia al familiar que lo decida. Okay. Pero como te decía, como es revocable, pues si otorga uno posterior, ese ya no tiene validez. Es válido, y puede ser que abran el proceso de la sucesión y entonces en ese que tienen en sus manos designó a 5 herederos, pero no se enteraron que otorgó uno de último momento. Uh-huh. Sí, y cuando pues ya están en el proceso se dan cuenta de que no, de que hay otro y que ya no heredó a 5, que solo heredó a 3, por ejemplo. Pero sí hay, en ese caso, por ejemplo, si uno que otorgaron ante mí no tiene conocimiento el familiar y resultó que se dan cuenta en el informe, entonces depende de donde hayan abierto la sucesión, si es judicialmente, pues me solicitan un testimonio para pues seguir la sucesión con ese último testamento. Wow. Oh my gosh. Por favor, tomen nota. Yo estoy aquí como, ya sabes. Es un tema tan extenso. No tan extenso. Hay tantas vivencias, ¿no? Tanto caso particular. Sí. Creo que me desvié hace rato y me preguntabas o comentábamos de la sucesión, del proceso. Bueno, primero puede ser ante notario o puede ser vía judicial. Okay. Entonces, en primer lugar, pasa esto que les comentaba hace un momentito, donde se confirma que el testamento con el que denunciamos la sucesión, en efecto, sea la última voluntad. Uh-huh. Entonces, bueno, ya ahí sigue el proceso donde van a aceptar los derechos hereditarios, van a aceptar o no el cargo de albacea, o incluso no sé, heredaron a 5 hermanos, pero 2 de ellos dicen, no, yo pues no lo quiero, yo mejor te lo quiero dar a ti, o simplemente repudio. Entonces hay 2 cosas que pueden hacer, pueden repudiar o pueden ceder sus derechos a otro de los herederos. Okay. ¿No? Pero la sucesión puede llevarse a cabo ante notario o vía judicial. Okay. Y ya pues también, ¿no? Cuando son bienes, pues cuando te lo adjudican, pues hay que pagar impuestos y hay que hacer otro tipo de hay que considerar todo eso, o sea, hay que considerar que no nada más es te entrego un papel en donde dice que ese bien ya es tuyo. No, pues tienes que ponerlo a tu nombre y eso también tiene un costo, ¿no? Y creo que eso no lo tenemos como, bueno, al menos voy a hablarlo a título personal, yo no lo tenía como claro. Yo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Cuando te heredan, y luego digo, ay, pues sí, qué padre, pero pues hay que contar con esos recursos económicos para poder hacer todo el proceso y cerrarlo lo antes posible, ¿no? Así es, sí, tiene un costo el proceso sucesorio y tiene otro costo ya la adjudicación, es decir, ya
que la escritura del bien salga a tu nombre. Es a veces sí se vuelve un poco más oneroso, pero pues en eso consiste la asesoría, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo todo en testamento y cuando yo no esté, pues ya se hacen bolas. O bien, sí. Bueno, desde este momento heredo en vida. Es no hay, lo que le llaman heredo en vida es, le dono en este momento a mi hijo y la nuda propiedad, por ejemplo, y yo me reservo el usufructo. Esto quiere decir, yo voy a poder seguir usando, disfrutando mi inmueble, viviendo ahí o rentándolo, y la renta sería para mí. Y al momento que yo falte, pues bueno, ya mi hijo podrá hacer lo que quiera, pero ya ahí ya es la escritura, ya está la escritura a nombre de mi hijo. Pero pues ya en la asesoría las personas deciden qué es lo más conveniente en su caso, ¿no? Sí, y creo que también tiene que ver mucho la integridad de las personas a las que les vas a heredar, ¿no? Porque sí. Conocí un caso en el que la mamá, pues ya mayor, dejó, no, pues se los voy a dejar, pero con esta condición, ¿no? Del usufructo. Y la fueron a botar a un asilo, abandonada la señora, y los hijos se quedaron con la casa, ¿no? Entonces es un tema bien, bien delicado que es súper importante acercarse a un especialista, en este caso, a una persona como tú, con todo el conocimiento en la ley, en todos estos huecos que a veces nosotros confiamos, ¿verdad?, en el especialista en la materia que sea, ¿verdad? Estamos hoy hablando en este tema de testamento, pero que busquen esa persona que les puede dar esa asesoría, porque estamos prácticamente, pues si te dicen azul es azul, porque no tenemos conocimiento de eso, claro. Y aquí es muy importante que pues hagamos conciencia de estos procesos que son inevitables, algún día van a suceder. Lo mejor, y creo que es algo que yo aprendí de mi padre más que de mi mamá, y creo que mi papá lo aprendió a raíz de la muerte de mi mamá, es prevenir, ¿no? Tener todo en orden, tener desde tus archivos, tus documentos, tenerlos en orden, perdón, para estos procesos, pues por lo menos tienes tú una tranquilidad, y también, aunque se hagan bolas los herederos, ya hay la mitad del proceso avanzado, ¿sí? Entonces, ¿dónde te podemos localizar, Cari? ¿Dónde la gente puede buscarte para este tipo de asesorías? Sobre todo, pues yo digo, ya llega uno a una edad en la que es importante, pues también tener este tema en orden, ¿no? Claro, pues para este y cualquier otro tema notarial o de asesoría, con mucho gusto les doy mi correo electrónico. Son mis iniciales: K de Karina, R de Ramos, C de Cuevas, _22, @alvarado59.com o @hotmail.com. Me encuentro en la Notaría 59 con residencia en Alvarado, Veracruz, y bueno, cualquier cosa, con mucho gusto los asesoramos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cari, una mujer todoterreno en estos temas. Gracias por todo el conocimiento. Yo me voy súper nutrida porque pues voy a hacer mi testamento. Ese fue mi propósito del año. Así es que bien. Invitamos a todas las mujeres, a todas las personas que pues tienen algo que heredar o que pensaban que no tenían algo que heredar, y hoy reflexionan y dicen, sí, puedo heredar esto a mis hijos, a mi familia, a la persona que ustedes quieran. Bueno, pues hoy tienen ya unas pistas, unas guías. ¿Cuál sería el tip, Cari, que nos podrías dar para despedirnos? Pues que con ese amor hacia toda su familia o quienes ustedes
más quieran, piensen en que otorgar el testamento el día de hoy es eso, como lo dijimos en un principio, un acto de amor, y que van a heredar tranquilidad para ustedes también el día de hoy. Y pues posteriormente lo puedes modificar. Hoy piensas en algo, lo realizas, te sientes tranquila. Si te pasa algo el día de mañana, tu familia ya dejas algo, como dices, avanzado el caminito. Y si no, pues después lo puedes modificar. Y por favor no piensen que otorgarlo lo otorgó y que mañana ya me voy a morir, pues no. Sí. Creo que muchos piensan, no vaya a ser que me esté firmando la sentencia de muerte, sí, y mejor así lo dejo, que se hagan pelotas. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Cari, fue un honor tenerte aquí en Mujer Todoterreno. Pues nos despedimos de todas, gracias, Mujeres Todoterreno, por escucharnos. Un gran honor para mí. Gracias, Cari, y nos vemos. Muchas gracias. El próximo martes. Un beso. Te esperamos todos los martes en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas Mujer Todoterreno.